Buenos días, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo del ciclo de webinars sobre agroecología, organizado por el Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile y la Dirección de Extensión de nuestra facultad. Este ciclo de webinars está patrocinado por el proyecto internacional NextFood, que es una iniciativa que busca promover la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles a través de nuevas metodologías de educación. Si se perdieron los webinars anteriores, los videos quedan guardados en el Facebook de la Facultad de Ciencias Agronómicas y también son subidos posteriormente al canal de YouTube. En el siguiente webinar, que es el número 10 de este ciclo, vamos a conversar sobre territorio y gobernanza, considerando la agroecología como un pilar para una nueva reestructuración territorial. Por lo tanto, hoy contamos con la participación de 3 expositores. Bienvenida Gloria y bienvenidos Felipe y Gerardo. Y en esta oportunidad vamos a hacer una presentación de corrido, así que voy a presentarles ahora a nuestros invitados, invitadas. Por un lado contamos con Felipe Labra, él es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Geografía y Geomática de la Universidad Católica, un magíster también en Governance of Risk and Resources de la Heidelberg University en Alemania. Ha profundizado en estudios socioambientales, en gestión del agua y el ambiente, también ha estudiado el desarrollo de aplicaciones móviles, y su especialidad está en la parte de sistemas de información territorial y sistemas para apoyar la toma de decisiones, planificación ecológica del territorio, para la mantención y conservación de la biodiversidad, etc. Por otro lado, contamos con Gerardo Villa, él es doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial, es geógrafo, licenciado en Geografía de la Universidad de Chile, magíster en Proyectos Urbanos Regionales de la Universidad Católica de Valparaíso, y también magíster en Desarrollo Sustentable y Ordenamiento. Además es académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas del Departamento de Gestión e Innovación Rural. Y también contamos con Gloria Lillo, ella también es ingeniera en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, al igual que Felipe, con un magíster en Ciencias Ambientales, mención en Gestión en Aguas Transnacionales de la Universidad de Radboud, en Holanda, en conjunto con la Universidad de Duisburg-Essen, Alemania. Y cuentan con mucha experiencia en gestión de recursos hídricos en Chile, como también en proyectos con enfoques en temas ambientales y cambio climático. Así que les doy la bienvenida, les agradecemos su presencia en esta oportunidad y vamos a escuchar lo que tienen que decir respecto a gobernanza y territorio en agroecología. Okay. Muy buen día, sí, a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, Claudia.
Hola, Gracias buenos a días. ustedes por estar acá. Sí, ok. Bueno, voy a comenzar yo, un poco de la forma como hemos estructurado este webinar. Primero que nada, agradecer nuevamente la invitación, ¿cierto?, de la facultad y de la escuela para realizar esta actividad. La verdad es que para nosotros es muy importante en el fondo tener este tipo de instancias para poder hacer extensión, ¿cierto?, a las personas que se encuentran interesadas en estas temáticas. Así que reiterar el agradecimiento. Y bueno, vamos de lleno a la presentación, ¿cierto? Para luego tener, ojalá, con los participantes, ¿cierto?, que estén en este minuto conectados, una conversación en la medida de lo posible, una interacción, ¿cierto? Les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me comentan si se ve todo bien. Se ve bien. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, este es el webinar de agroecología que vamos a tratar el tema de territorio y gobernanza, la agroecología como pilar de una reestructuración territorial. En esta ocasión vamos a partir comentando algunos aspectos más conceptuales, teóricos, ¿cierto?, que tienen relación con estos conceptos, con el concepto de territorio y de gobernanza y su relación con la agroecología, para de cierto modo sentar unas bases para la conversación, ¿ok? Luego vamos a tener la intervención de nuestra colega Gloria Lillo, que nos va a mostrar, en fondo, algunas iniciativas que podríamos denominarles de carácter más prácticos o experiencias como más reales de lo que está desarrollando en este caso con la Fundación Heinrich Böll. Un poco en resumen de lo que vamos a conversar el día de hoy, es esta idea de la agroecología como pilar para la reestructuración territorial. Esto surge desde un poco lo que se ha ido proponiendo a partir de instituciones como la FAO, ¿cierto? O distintos autores que hablan en el fondo de los beneficios, de los múltiples beneficios que tiene las distintas técnicas o metodologías o experiencias y saberes en relación a la agroecología, en relación al mejoramiento del estado y de la condición de los ecosistemas, de los sistemas productivos, de las comunidades, ¿cierto? Y que en definitiva tienen una repercusión positiva sobre nuestros territorios, ¿ok? Sin embargo, estos procesos de agroecología, que pueden ser iniciativas puntuales o iniciativas aisladas quizás en el territorio, si bien es cierto, tienen beneficios sobre el medio ambiente, las comunidades y las economías, ¿cierto? El impacto previsto es mucho mayor, en el fondo, si existe una articulación, si existe una coordinación entre iniciativas y si existe, en el fondo, un desarrollo de iniciativas de manera más coordinada y estratégica en el territorio. De ahí que surge esta idea de vincularlo con el concepto de gobernanza, entendiendo que a través de la gobernanza, en el fondo, de las comunidades, de los proyectos, ¿cierto?, sobre estas iniciativas agroecológicas, se espera que en el fondo se desarrollen territorios más sustentables y más resilientes, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente de cambio climático, el contexto sociosanitario, el contexto incluso político que estamos viviendo en nuestro país. ¿Okay? Este es un poco como lo que queremos conversar el día de hoy. Entonces, Gerardo ahora nos va a comentar un poco sobre la relación entre estos conceptos.
Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Bueno, allí entonces hay una introducción global a lo que queremos hoy día presentarle y luego conversar con todas y todos ustedes. Comenzamos mirando entonces la agroecología como parte de esta invitación también en el contexto de estos webinars, y en ese sentido el desafío que comenzamos a tomar es de qué manera podemos incluir, cómo se concatena el tema de la gobernanza y territorio dentro de la agroecología. Entonces, para ello, como pueden ver en la parte inferior derecha, la fuente inicial es la FAO, que propone una serie de condiciones mínimas para desarrollar esta agroecología, y el magíster en agroecología que se está formando, ¿cierto? Este grupo interdisciplinar ya tiene un primer esquema de cómo ellos relacionan estos elementos en torno al programa que desean desarrollar y de lo cual es el marco de estos webinars. Entonces, en este sentido, si gusta ahora puedes pasar una, por favor, Felipe, para mostrar ahí los colores de eso, súper. Lo que vamos a hacer entonces en esta presentación, por supuesto, es profundizar un poquito más sobre el tema de gobernanza y territorio. Entonces lo ven en color rojo porque es el corazón, el núcleo de lo que vamos a conversar acá. De hecho, es parte de este sentido de cómo va rotando estos temas. Pero también queríamos subrayar, poner en relieve de manera bastante importante que hay otros de estos elementos que se vinculan fuertemente a gobernanza y territorio. Entonces, por una parte, en colores amarillo, dejamos el diálogo de saber y cultura y tradiciones como parte de estas relaciones sociales, de este conocimiento que se va movilizando, y que la gobernanza, en nuestra opinión, tiene un rol fundamental en cuanto a la coordinación y a la relación, vínculo entre estos actores en el territorio. Y por otro lado, en color verde, elementos que en nuestra opinión se asocian un poco más a territorio, pero sin perjuicio de ello también están vinculados a la gobernanza, pero pensando siempre en la resiliencia de los territorios, ¿cierto? En esta capacidad de adaptación, pero también para poder salir adelante, para reestructurarse, ¿cierto? De acuerdo a un contexto en el cual vivimos, y también entender un concepto que es bastante clave, que tiene que ver con el concepto de escalas, que si bien es un concepto tal vez muy abstracto, sirve muy bien para ir viendo la interrelación de distintos fenómenos a escala global, regional y local. Entonces ahora vamos a dar paso con mayor profundidad, muchas gracias Felipe, al concepto de territorio como tal. Lo primero que hay que decir es que este es un concepto polisémico, ¿ya? Eso significa que tiene muchas definiciones, y aquí lo que ustedes ven en este primer esquema es una agrupación por enfoque o categorías conceptuales, ¿ya? Si gustas, puedes ir avanzando. Muchas gracias. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para este concepto de territorio, porque a veces se confunde, se piensa que solo la tierra es territorio, pero la verdad es que el territorio per se es la relación que hay entre un ser vivo y esta parte o superficie terrestre, ¿ya? Esto viene por niveles. Puede haber primero un nivel de interacción entre los seres vivos y esta superficie terrestre, este pedazo de tierra. Luego hay una segunda etapa que es un poco más intensa, que tiene que ver con la vinculación. ¿Qué relación tengo? Pero esto también genera una especie de identidad también. Y finalmente la apropiación como un proceso mediante el cual ya siento que es parte de mi vida, parte de mi ser, parte de mi cotidiano. Entonces ahora vamos a ir rotando eso de manera bien sucinta sobre cada enfoque. En el fondo, estas categorías conceptuales hay que entenderlas que son una serie de varios conceptos que están reunidos dentro de estos enfoques o categorías. Entonces hay un enfoque del territorio que se asocia mucho más al poder tradicional, un poder que puede venir de la justicia o un poder del Estado, donde se define frontera, o por ejemplo los límites político-administrativos. Eso marca mucho lo que es territorio desde ese punto de vista. Luego, el enfoque antropológico-social
tiene relación más bien con una construcción del territorio por partes de comunidades que no necesariamente ejercen un poder explícito, sino que en la medida que se van interrelacionando y colaborando entre sí, van generando espacios que les van siendo propios. Eso puede ser, por ejemplo, territorios religiosos, por temas culturales, incluso allí vemos un ejemplo también cómo se apropian de este espacio geográfico para poder alimentarse también. Desde el punto de vista biótico, lo que vemos es que el territorio también no es un concepto exclusivo de los seres humanos, sino que también es un concepto que le pertenece y le es propio a todo tipo de ser vivo. Entonces puede ser el área de difusión de, por ejemplo, de un bosque, pero también representa zonas de seguridad para ciertas especies animales. Entonces, en este caso, esta cueva representa un territorio para estos conejos porque les sirve de abrigo y de refugio. Y finalmente, este otro enfoque más bien físico-material, que lo que plantea es que el territorio también es un efecto que está asociado al concepto de paisaje. Puede ser un lugar que no necesariamente vivamos en él, pero sí es relevante considerar que el efecto que nos genera un paisaje, lo que nos produce o que nos lleva a pensar, también hay una interacción con ese territorio. Entonces, los ejemplos del macizo del Paine y de Rapa Nui, aunque no vivamos en esos lugares, sí nos provocan ciertas sensaciones y esa interacción también se conceptualiza entonces como territorio. Perfecto. Una vez que hemos entendido el concepto de territorio y sus distintos enfoques, queremos pasar ahora a revisar desde un punto de vista conceptual lo que es la gobernanza, ¿cierto? El concepto de gobernanza ha tenido durante el último tiempo un auge importante en distintos ámbitos, no solo en el ámbito científico, sino que también en el ámbito público, administrativo, ¿cierto? Social. Cada vez está formando parte de nuestro lenguaje y de los estudios y de las políticas, ¿cierto? Sin embargo, ha tenido múltiples definiciones, se le han dado muchos significados, hay distintos enfoques sobre que en el fondo intentan entender o dilucidar lo que se entiende por gobernanza, y a su vez ha tenido distintas aplicaciones y derivaciones de lo que se puede utilizar en el fondo la gobernanza. Entonces, comentar desde ya que no hay una sola definición, no existe una sola perspectiva, ¿ya? Todo depende incluso de la escuela, de donde provenga el tratamiento del concepto. De todas formas, el concepto de gobernanza nos lleva a pensar en esta nube de conceptos que tiene que ver con la existencia de actores en el territorio que tienen objetivos, ¿cierto? Intereses particulares, realizan actividades específicas en los territorios. Existen instituciones, ¿cierto? Ya sean públicas, privadas, organizaciones, y existen comunidades. En el fondo, cuando hablamos de gobernanza, estamos tratando finalmente con estos elementos, por un lado. Y por otro lado, estamos también hablando de las normas que existen, ya sean normas formales e informales, que en el fondo rigen o determinan el actuar de los distintos actores, comunidades e instituciones. Estamos hablando de los acuerdos que existen, que se pueden traducir en normativas o no, entre los distintos actores, organizaciones, etc. Estamos hablando de procesos de toma de decisiones que existen, que en el fondo son derivados de los acuerdos, ¿cierto?, entre los actores, y en el fondo es como la consecuencia, ¿cierto?, de los procesos de negociación para tomar, por ejemplo, utilizar ciertos recursos naturales o
o destinar el uso de ciertos sectores del territorio para tales fines. Estamos hablando entonces de un proceso de participación ciudadana, estamos hablando de cómo las personas interactúan, se inmiscuyen en los procesos de desarrollo territorial, de desarrollo de manejo de recursos o de cualquier índole. Y estamos hablando finalmente de un proceso de colaboración, de coordinación entre actores, organizaciones y comunidades. Entonces es bien importante cuando hablamos de gobernanza tener un poco toda esta nube conceptual en nuestras cabezas, ¿cierto? Para poder ir entendiendo de lo que estamos hablando. Como les comentaba, existen muchas definiciones. Ahora con Gerardo vamos a hacer una revisión de varios definiciones o frases en el fondo que nos hablan de lo que se trata la gobernanza, y podemos decir, por ejemplo, que la gobernanza se trata de un modo de coordinación social. Es un proceso de coordinación o para coordinar múltiples actores diversos, ¿cierto? También se puede hablar de que es un proceso de interacción coordinada para desarrollar soluciones para problemas que enfrenta la sociedad. Requiere la participación voluntaria y activa de todos los actores. La gobernanza también tiene que ver con la relación de actores diferentes a distintas escalas. Ya lo hablaba un poco Gerardo, a distintas escalas geográficas, a distintas escalas políticas, a distintas escalas sociales, incluso si lo podemos llamar así. Entonces estamos hablando de interacciones, ¿cierto?, a distintas escalas. Acá algo bien interesante, y es que se habla de que la gobernanza en realidad es contexto dependiente, es decir, que no se puede transferir tan fácilmente un proceso o un sistema o un mecanismo de gobernanza exitoso que se esté desarrollando en un territorio a otro contexto, desde un contexto a otro. No se puede transferir así tan fácilmente. Eso quiere decir que si nosotros observamos que un mecanismo de gobernanza que se esté desarrollando, por ejemplo, en nuestra localidad, esté teniendo éxito en cuanto a los procesos de toma de decisiones, de coordinación, etcétera, para nuestro contexto específico, eso no es una receta para otro territorio que puede estar sufriendo otros problemas, que puede estar en otro contexto medioambiental, social, político, etcétera. Entonces se habla de que hay muchas formas diferentes de gobernanza y que en realidad no hay una fórmula segura para una gobernanza exitosa, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a continuar con algunas definiciones de gobernanza. Sí, perfecto. Gracias, Felipe. Sí, puedes pasar nomás allí y después lo vemos más en conjunto. Claro, entre otras definiciones de gobernanza, también aquí hay un autor que lo desarrolla de manera bien plural y diversa. En el fondo también subrayar nuevamente la idea que comentaba Felipe en torno a la polisemia de estos conceptos y por eso la complejidad y la dificultad tal vez de poder abordarlo de primera manera. Claro, entre otras definiciones también se habla de esta estructura de relaciones. Es interesante porque el concepto de la relación va a marcar mucho lo que significa esta gobernanza, o sea, toda instancia donde haya interacción de actores y donde efectivamente se consiga o se persiga algún objetivo, sea esto en general formal o informal, ya hay procesos de gobernanza claramente en este tipo de situaciones. Cuando la gobernanza es más formal, efectivamente se puede llegar a un conjunto de reglas de procedimiento que van en el fondo indicando los pasos que va desarrollando esta gobernanza. El tema de los sectores también es importante. Bueno, también en todo caso hay que comentar que en la literatura se puede perfectamente también solamente hablar de, por ejemplo, gobernanza corporativa, que es solamente el ámbito privado. Pero el concepto que nosotros queremos transmitir en esta conversación de hoy, en este webinar, es que por lo menos como nosotros entendemos gobernanza, debiese ser visto desde el punto de vista del involucramiento e integración de distintos tipos de actores, sea cual fuese el sector al que pertenecen, ya sea público, privado o del mundo más bien social. Lo de la interdependencia multinivel, ya lo mencionaba Felipe con el tema de la escala, ¿cierto?
Y bueno, y los mecanismos de relaciones también tienen que ver con la forma en que esto interactúan estos actores para llegar a tomar decisiones que engloban a un bien o al menos a una comunidad en común. Lo que ustedes ven entonces a la derecha es más bien un esquema bastante abstracto que muestra al menos los elementos básicos que debiese tener esta gobernanza, ¿cierto? Hay actores que pueden ser independientes, hay otros actores que están bajo la investidura de una institución. De hecho, hay algunos autores que hablan de los agentes que corresponderían a los actores institucionalizados. Entre estos se reconoce también relaciones de poder. Esta coordinación no necesariamente es una coordinación horizontal, se aspira a que sea horizontal, por supuesto, pero puede tener un inicio en que no necesariamente esté esta condición. Y bueno, tiene que haber un marco para que haya esta gobernanza, y en general los instrumentos de acción pública son buenos elementos para comprenderla. Entonces ahora lo que van a ver en la pantalla es un esquema de las principales características y como una especie de mapa conceptual de gobernanza territorial. Ya Felipe, de cierto, nos había adelantado un poco a la descripción de esto. Mi idea, más allá de definirlo acá como tal, es más bien indicarles que este esquema lo que representa fue una revisión completa a varias definiciones de gobernanza territorial de muchos autores hispanoamericanos, del mundo académico y técnico, y lo que ustedes ven básicamente es que lo que está más bien en el centro de estos anillos concéntricos son aquellas características o conceptos que se vinculan con mayor fuerza y por mayor número de veces con la gobernanza territorial. O sea, lo que más conlleva este concepto es que sea participativo, colectivo, siempre detrás hay organizaciones o instituciones que van complementando, y también se habla que la gobernanza territorial es una nueva forma o sistema de gobierno, una nueva forma o sistema de coordinación también, ¿ya? Y en los niveles que ustedes van viendo desde el centro a la periferia, son conceptos que aparecen en la literatura científica, pero tienen menos cantidad de apariciones en estas definiciones. Entonces también ahí podemos ver la resolución de conflictos, los acuerdos, y que es un concepto polisémico, pero en mucho menor medida, por ejemplo, que el concepto de participación o de un entorno colectivo para desarrollar esta coordinación social que también mencionaba al inicio de las definiciones acá, Felipe. Cuando comenzamos a vincular los temas de territorio y de gobernanza con la agroecología, encontramos este interesante modelo, ¿cierto?, de la FAO, propuesto en el año 2018, que establece los principios, los 10 principios que están involucrados en el proceso, en el modelo agroecológico. ¿Okay? Si recuerdan el esquema inicial desde el cual partimos en este webinar, ¿cierto?, que estaba puesto de otra forma, ¿cierto? Acá vemos como las relaciones que existen entre todos estos principios, y se ve ahí, nosotros hemos marcado en color rojo, que según la FAO, el principio de gobernanza responsable es uno de los principios que quizás engloba o de alguna forma articula o tiene quizás mayor relevancia con respecto al resto de los principios, de la forma como está expresado en este modelo. Esto tiene sentido toda vez que entendemos de que para la existencia de los procesos o los principios que están en el centro del modelo, ¿cierto?, que tiene que ver con los procesos de reciclaje, de respeto a la biodiversidad, los procesos de resiliencia territorial, de creación conjunta, intercambio de conocimientos, etcétera, es necesario en el fondo que existan mecanismos de gobernanza eficientes, ¿cierto?, y responsables. Y esto es lo que la FAO le llama gobernanza responsable. Y por otro lado vemos este principio de economía circular y solidaria, que entendemos que en los próximos webinars de agroecología se va a tratar específicamente, ¿cierto?, con el profesor Marcos Mora, etc. Entonces ahí un poco dejarle desde ya la
invitación para cuando se traten estos temas de economía circular. Entonces, vemos que la FAO es muy importante revisar también a qué se refiere con este concepto de gobernanza responsable, y en el fondo lo que propone es que para lograr una alimentación y una agricultura sostenible es necesario adoptar mecanismos de gobernanza responsables eficaces a diferentes escalas, de la local a la nacional y a la mundial, ¿cierto? Habla de que es necesario mecanismos transparentes, inclusivos y basados en la rendición de cuentas. Acá van apareciendo bastantes conceptos interesantes que obviamente se pueden ir profundizando y entendiendo de qué se trata, pero vamos viendo en el fondo cuáles son como los requerimientos o los requisitos que propone FAO en el fondo para que la agroecología se vaya instalando como un modelo en los territorios para efectos de una transformación o una transición socioecológica hacia sistemas cada vez más eficientes y resilientes. Luego acá se recalca algo muy interesante que habla FAO en su definición sobre la gobernanza responsable, que tiene que ver con la gobernanza de la tierra y los recursos naturales. Por ejemplo, habla de que la agroecología depende del acceso equitativo a la tierra y los recursos naturales, que es clave para la justicia social, pero que también para incentivar las inversiones que deben realizarse a largo plazo. Esto es muy interesante, dado que actualmente, como están configurados los territorios, se observa de que hay actores, ¿cierto?, que tienen grandes porciones de terreno y que desarrollan ciertas actividades y que muchas veces, por la forma como se desarrollan esas actividades, generan impactos o externalidades negativas sobre comunidades, sobre otros actores que están en estos territorios, ¿cierto? Y que en el fondo, producto de que no existe una coordinación o proceso, mecanismo de gobernanza responsable en el fondo territorial, en el fondo se pueden llevar a cabo, se pueden ver comprometidos derechos de las personas, derechos sobre, por ejemplo, un medio ambiente limpio, etcétera. Entonces, de aquí un poco el llamado que hace FAO a de que la agroecología depende del acceso equitativo a la tierra y en el fondo la necesidad de que esta utilización o goce en el fondo de los bienes comunes que existen en los territorios es clave para la justicia social. Y por otro lado, plantea esta otra frase que habla de que la gobernanza comunitaria y a escala territorial, como por ejemplo los modelos de gobernanza tradicionales y consuetudinarios, es extremadamente importante a la hora de fomentar la cooperación entre los distintos actores, maximizando las sinergias y minimizando las contrapartidas, ¿cierto? Un poco lo que hemos ido hablando, pero es reforzar la idea de que la coordinación, de que la interacción, de que la existencia de acuerdos, de normas, entre actores que conviven en territorios, ¿cierto? Como una cuenca, por ejemplo, una microcuenca, una comuna, una región, es fundamental que para que exista una transición y una transformación de estos territorios a estados cada vez más resilientes y sustentables, es preciso que exista una cooperación entre ellos, una colaboración, un establecimiento de objetivos comunes, ¿cierto? Un respeto hacia las actividades de los otros agentes, etc. De acá entonces, Gerardo, vamos a continuar con nuestra última lámina para un poco cerrar esta Claro. idea, ¿cierto? Sí, de todas maneras, Felipe, de hecho, muy vinculado a todo lo que hablamos con anterioridad. Miren, aquí lo que vemos es un territorio dado, ¿cierto? Hay un espacio geográfico múltiple, diverso, donde vemos distintas formas del relieve, hay cadena montañosa y hay una ciudad también, hay un río, hay un mix en el tema del periurbano, parcelas de agrado, también paño agrícola. Adelante nomás. Y lo que nosotros entonces, en lo que nuestra visión, observamos que
por una parte, hay distintas iniciativas y actividades en el territorio que se van desarrollando, no necesariamente conectados. Ahí está el caso de los huertos urbanos, en algunos casos hay manejo de suelo agrícola. Ahí introducimos este nuevo neologismo, acupuntura agroecológica rural, las prácticas agroecológicas periurbanas, obras de conservación de suelo y agua, y también hay otros casos que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad en áreas de borde. El remate entonces para ir tejiendo este territorio con la gobernanza tiene que ver con esta red. Dale nomás, Felipe, para el cierre aquí, con la imagen. Perfecto, ahí están los temas. Entonces, bueno, está el tema que lo que pensamos es que todos estos elementos que ustedes ven, que marcamos primero de forma localizada en distintos puntos, la gobernanza tiene el rol al menos de generar cohesión y coordinación para que todas estas actividades efectivamente apunten a esta reestructuración territorial. Y con esto un poco plantear y abrir un poquito el debate de lo que generábamos en el inicio de la presentación con el título. Y Felipe, si gustas mencionar lo último allí también. Sí. Esta imagen un poco refleja la idea y un poco quiere provocar el título, ¿cierto? Lo que provoca el título es como que para que los efectos a escalas superiores y en el fondo se puedan enfrentar las grandes problemáticas que existen en la actualidad, como por ejemplo cambio climático y sus consecuencias, ¿cierto? Escasez hídrica, deterioro de los suelos, de la biodiversidad, etcétera, para que los efectos de las actividades agroecológicas o de las iniciativas agroecológicas puntuales repartidas en el territorio tenga un efecto superior y podamos hacer frente a los grandes problemas locales, globales, etcétera, es necesario, ¿cierto?, como planteaba Gerardo, un proceso de coordinación, proceso de interacción entre estas distintas iniciativas, para que existan transferencia de conocimientos entre ellas, de experiencias, de que existan en el fondo compartir entre las iniciativas que pueden estar llevadas adelante por distintas comunidades, ¿cierto?, por distintas instituciones repartidas en el territorio, existan en el fondo estas coordinaciones, estos mecanismos de gobernanza que en el fondo permitan trabajar ahora a nivel territorial, a una escala superior, ya no a nivel de iniciativas puntuales. Y aquí es que cobra fuerza estos conceptos que hemos puesto, ¿cierto?, en este cuadro verde de ordenamiento territorial, es decir, la necesidad de, en la medida de lo posible, ordenar el territorio, planificar el territorio, ordenarlo, para que estas actividades se desarrollen y que las consecuencias de cada uno de estos tengan una lógica en este territorio. Acá se puede hablar de manejo de cuencas, ¿cierto? Que la ubicación de cada una de estas iniciativas también podría tener una consecuencia en cuanto a los beneficios desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, en este caso hídricos. Podríamos hablar de que en la medida de que estas iniciativas se desarrollen de manera articulada, se podría fomentar, por ejemplo, la infraestructura verde. E incluso podríamos hablar de soluciones a escala territorial, de la mano de lo que se le ha denominado últimamente soluciones basadas en la naturaleza, que tienen mucho que ver con las iniciativas agroecológicas. De aquí un poco el llamado, un poco para finalizar mi intervención, es que para que esto suceda es fundamental que existan procesos, que se inicien procesos, que se establezcan procesos de gobernanza territorial. ¿Ok? Gerardo, no sé si tú quieres plantear una idea final sobre esto. Mira, la verdad es que yo creo que hemos resumido y hemos dado fuerza a todos los elementos. Tal vez la frase como de cierre para también darle el paso, ¿cierto?, a la presentación de Gloria, es que nosotros al menos estamos convencidos que
una etapa superior a la buena iniciativa en el territorio tiene que ser la coordinación. Y esta coordinación se logra a través de mecanismos de gobernanza. Y la gobernanza es territorial cuando distintas actividades de este territorio múltiple y diverso convergen en ideas comunes para generar cambios importantes y que en este sentido apunten a la sostenibilidad. Yo creo que con esa idea fuerza podemos ir cerrando y darles también el paso, ¿cierto?, a Gloria para que pueda presentar. Y muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Gloria, te Una, damos. Sí. gracias, gracias Felipe. Una consulta, ¿hasta qué hora tenemos? Tenemos hasta las 12:30 aproximadamente. Ya, gracias compañeros por darme el pase. Entonces les voy a tratar de hacer una presentación poco resumida para que tengamos algo de tiempo también para conversar con las personas que se conectaron hoy día. Yo lo que voy a hacer es darles una mirada un poco más práctica de lo que significa en el fondo el territorio y la gobernanza a través de la agroecología. Y quería partir con esta imagen, porque a nosotros se nos olvida que la comida, lo que comemos, está súper ligado a dónde vivimos. Y eso es inevitable. En el fondo, nosotros a lo largo de Chile hay un montón de recetas clásicas que se asocian a los recursos que existen en un cierto lugar. No solamente a nosotros ahora lo vinculamos con lo que podemos comprar, pero ancestralmente tiene que ver con lo que se puede cultivar, ¿cierto? Con lo que tenemos a la mano, digamos, naturalmente por las condiciones climáticas, etcétera. Entonces, en la comida típica del norte va a ser absolutamente diferente a la comida típica del sur, porque tienen climas absolutamente diferentes, y desde los momentos en que empezaron a cocinar, antes de que tuviéramos un acceso a un mercado globalizado, en el fondo, eso era lo que definía la comida típica, y eso está súper ligado a la cultura, está ligado a un sentido de identidad territorial. Entonces, creo que es muy importante cuando hablamos de agroecología y de soberanía alimentaria recordar de dónde viene esto. Y también es importante preguntarnos qué pasó entre medio, porque efectivamente pasamos de que la comida fuese un símbolo, un sinónimo de identidad territorial, a una globalización que hasta cierto punto fue tan agresiva que homogeneizó incluso las comidas, ¿cierto? No es que se haya perdido absolutamente, pero sí generó un cambio, y no solamente un cambio en las recetas mismas, sino que en la forma de cultivar y de generar los alimentos que ponemos en el plato todos los días. Entonces, en estas dos imágenes pasamos desde un sistema que es comunitario, en el que la gente trabaja en conjunto, se pone de acuerdo con el vecino, busca diversidad, no solamente un solo tipo de cultivo, sino que busca ocupar sus suelos de la mejor forma posible, cultivando diferentes tipos de semillas. Y en la imagen de la derecha tenemos un clásico monocultivo donde la diversidad es muy baja, donde las formas de trabajo son muchas veces precarias, pero además son mecanizadas. En el fondo son formas muy, muy diferentes, y no es que debiésemos eliminar absolutamente los monocultivos, pero el problema es que los monocultivos se han expandido de tal forma que han reducido a su mínima expresión cualquier otra forma de agricultura. Y eso es un poco también de donde nace toda esta nueva ola de agroecología, que a mí me parece que está muy bueno, pero que es importante también recordar de dónde viene la discusión. Entonces, yo quise poner aquí más o menos cómo lo vemos desde la Fundación Heinrich Böll y cómo gestionamos o cómo trabajamos con nuestros diferentes partners. Creo que es importante recordar, a partir de lo que les comenté en las láminas anteriores, que la agroecología es una palabra nueva por un concepto antiguo. Entonces aquí no se está inventando la rueda, no estamos diciendo que alguien llegó y dijo, oye, esto es la agroecología, esto se los traigo acá, chiquillos, implementenlo, sino que en realidad viene desde los territorios.
los territorios articulan e implementan formas de gobernanza que fomentan soberanía alimentaria, lo hacen casi instintivamente, porque es una forma incluso de supervivencia, lo tenemos súper inculcado en nuestro propio ADN. Lo que ha pasado incluso ahora con la pandemia ha sido muy interesante, porque ante las primeras olas de hambre que tuvimos en Latinoamérica, no solamente en Chile, sino que también en Argentina y en otras partes, donde se empezaron a implementar ollas comunes, que en Chile no se veían desde los años 80 casi, empiezan a nacer también con mucha potencia una autogestión para generar propios alimentos, huertas urbanas, el campesinado empieza a adquirir más fuerza para tener un acceso a una alimentación más equilibrada y más sana y más accesible. Las políticas públicas, por el otro lado, tienen que facilitar que esa gobernanza se dé, que la autogestión pueda existir. No debiese limitar esa gobernanza, no debiese ponerle trabas, y sí debería entregar una cancha pareja. ¿Y esto a qué me refiero? A que entregar ciertas condiciones de equilibrio que permitan que la agroecología no se vea colapsada o no se vea coaptada por un monocultivo muy agresivo, por una agroindustria que es muy agresiva. Y por el otro lado también tenemos a la academia, que debería dar soporte. Y esta es una visión muy personal. La academia no debiese liderar la implementación de la agroecología y de la soberanía alimentaria, sino que debería manifestarse como una entidad que ayuda a que estas cosas funcionen de mejor forma. El liderazgo no solamente va a venir, sino que ya viene desde los territorios en todos estos temas, porque como estoy comentando, esto es algo que ya está pasando. Le voy a comentar 3 ejemplos muy breves, desde los territorios, cómo funciona ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales, de políticas públicas, un poco cómo ha trabajado la Unión de Trabajadores de la Tierra en Argentina, y muy corto lo que ha hecho GEPAMA, que es el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires, también en Argentina. Bueno, ANAMURI tiene una forma muy entretenida de pensar, porque rescata las raíces feministas que reconocen a las mujeres como agentes centrales de la transformación agroecológica, y está trabajando compartiendo saberes, rescatando semillas, rescatando formas de cultivo ancestrales, rescatando prácticas que un poco se estaban perdiendo y ayudando a difundirlas a nivel territorial. Y ha ayudado a que las propias agricultoras, las propias campesinas, se organicen, generen nuevas formas de gobernanza y fomenten las prácticas agroecológicas. Pero si bien este trabajo a nivel territorial es muy relevante y necesitamos que la gobernanza aumente y cada vez sea mejor, también necesitamos unas políticas públicas, como decía, que le den soporte. Desde ese punto de vista, la Unión de Trabajadores de la Tierra generaron esta agencia de noticias que se llama Tierra Viva, donde ayudan a ir poniendo a la palestra temas que en otros medios de comunicación no se ponen. Por ejemplo, las chancherías en Argentina, que ha sido un temazo por allá, pero además quería poner esto que lo comentó también Felipe. Alberto Fernández dice: tenemos que hacer un plan para darle tierras fiscales a los que quieran trabajarlas. Esto es un anhelo latinoamericano muy antiguo, no es una idea nueva ni de la FAO ni de Fernández. Esto es algo que se habla desde principios de siglo, esta idea de la reforma agraria, de que todos los campesinos deberían tener acceso a tierras para poder cultivarlas. Y eso está absolutamente ligado con la agroagricultura, pero también con pero también con la soberanía alimentaria. No existen ninguna de las dos si es que los campesinos no tienen acceso a la tierra. Y finalmente, GEPAMA ha ayudado en generar capacidades para que usuarios básicos como campesinos puedan tener acceso a mejores prácticas, pero también para que tomadores de decisión, para que profesionales que después van a trabajar en el campo estén enterados y sepan cómo funcionan todo este tipo de prácticas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por esta presentación. Muy, muy buena, muy clarita, muy precisa. No sé si ustedes tenían como para culminar, ¿quieren
Sí, presentar esa parte? sí, sí. Solamente entiendo que se está viendo, ¿cierto? Nada, un poco como conclusiones, un poco de lo que hemos estado conversando, es que reforzar la idea de que para el logro de efectos significativos a escalas superiores en términos territoriales es necesario la articulación, coordinación y conexión de iniciativas agroecológicas distribuidas estratégicamente en el territorio, y que para esto es clave el surgimiento y el establecimiento y desarrollo de mecanismos de gobernanza a diferentes escalas, de manera que se logren estos efectos sinérgicos. Esto es como una idea fuerza que queríamos plantearle el día de hoy en este webinar, y también dar a la oportunidad a Claudia y el equipo de agroecología de la universidad. Queríamos aprovechar de comentar el nacimiento de este nuevo diploma de postítulo de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, en el cual justamente vamos a comenzar a tratar estos temas sobre liderazgo y gobernanza territorial a partir del próximo año 2021, donde en el fondo estos temas se van a ir tratando en mayor profundidad en distintos módulos, ¿cierto? Y en el fondo dejar un poco la invitación a quienes nos están escuchando o quienes nos van a ver quizás en el futuro a través de YouTube, ¿cierto? A enterarse un poco de estos nuevos programas que están surgiendo en nuestra facultad. Así que eso por mi lado, muchas gracias y quizás dejamos ahora la palabra para la conversación, si es que queda un tiempo. Muchas gracias por la presentación muy completa, muy interesante también la interacción que hicieron entre ustedes. Queda tiempo para hacer algunas preguntas, así que vamos a dejar el espacio para hacerles algunas preguntas que no han llegado desde el chat de Facebook. Voy a partir con una que va dirigida precisamente para Felipe y Gerardo. Finalmente, ¿cuáles son los mecanismos concretos de gobernanza que se proponen? ¿Mecanismos desde las instituciones locales, desde el nivel central o desde instituciones alternativas del territorio? Gerardo. Bueno, voy a partir yo, quizás. Sí. Ok, sí, esa es una interesante pregunta porque, claro, como hablábamos, no existen recetas sobre mecanismos o sistemas de gobernanza que uno pueda dar en el fondo. Sin embargo, desde mi perspectiva, yo creo que un aspecto clave para estos procesos es esta idea de el surgimiento o la necesidad, el surgimiento a partir de los propios actores locales, territoriales, ¿cierto? Que son los conocedores de sus territorios y de sus problemáticas en el fondo, de comenzar a resolver de alguna forma estos problemas. Y para eso la necesidad de que empiece a resurgir la idea de comunidad, de construcción de comunidades, de construcción de objetivos comunes, ¿cierto? De reunión en los distintos territorios, algo que se ha ido, desde mi perspectiva, perdiendo en el último tiempo en distintos territorios, por lo menos de nuestro país. Y en ese sentido, yo creo que los actores, como por ejemplo las municipalidades o las universidades o las organizaciones no gubernamentales, etcétera, incluso los actores del sector privado, ¿cierto?, que tienen injerencia sobre los recursos naturales, en el fondo debiesen actuar como agentes de cambio o como catalizadores o como convocantes en algunos casos, ¿cierto?, a que existan estos procesos. Mi perspectiva es de que actualmente los territorios, los actores están actuando de manera muy individualizada aún, sin perjuicio de que cada vez han ido surgiendo cada vez más instancias, instituciones y organizaciones de actores que se están haciendo cargo de sus recursos y de sus problemas y sus conflictos socioambientales, pero yo creo que la necesidad de la articulación de abajo hacia arriba, y para eso es fundamental, como bien comentaba Gloria, como que se generen las condiciones ya sea políticas, las condiciones normativas, las condiciones institucionales para que eso pueda tener un asidero.
¿ok? Entonces yo creo que los mecanismos, en el fondo, tienen que ser desde abajo hacia arriba, tienen que tener una participación local inicialmente y tienen que haber una articulación con los actores que tienen actualmente poder de decisión. Y finalmente comentar de que por el proceso constituyente que estamos viviendo en el país, yo creo que está la oportunidad efectivamente de ir un poco transformando o de ir estableciendo quizás nuevas reglas del juego en relación a la participación ciudadana en materia de planificación y de ordenamiento y de gobernanza territorial. Entonces es clave la discusión que se pueda dar ahora con los constituyentes y en el proceso constituyente, en los cabildos ciudadanos, etcétera, sobre una nueva participación ciudadana, ¿cierto?, en la toma de decisiones, ¿cierto?, donde se puedan configurar nuevos escenarios que permitan en el fondo a las comunidades tener mayor injerencia sobre sus recursos y sus proyectos, etcétera. Eso podría comentar yo por mi lado. No sé si Gerardo podrá complementar. Sí, tal vez bien cortito porque en realidad la respuesta fue muy completa. Dar tal vez concepto fuerza, el concepto de legitimidad. La legitimidad es súper importante. Puede haber que haya gente empoderada o gente con ganas de hacer cosas, pero si no hay legitimidad social entre los pares, veo que no va a resultar bien. La coordinación no se logra si no hay legitimidad antes. Entonces allí poner con fuerza ese concepto y yo creo que retomar, bueno, Felipe lo planteaba muy bien, retomar también lo que comentaba Gloria en su muy buena presentación y agradezco el muy buen trabajo de aterrizar lo que nosotros habíamos hecho conceptualmente, que es que la comunidad sea la que lidere estos procesos y que el Estado, gobiernos, las universidades, como plantea Gloria, que en realidad es romper este paradigma antiguo donde ellos son los que dictaban las normas o imponían la forma o que decían el método de esto, sino que más bien recojan y acompañen y den soporte al proceso. Ese es el valor y en ese sentido la política pública tiene que ser realmente una política pública construida desde la comunidad y no desde esta mirada clásica y tradicional en que el Estado impone la manera. Tiene que haber un cambio, un giro en 180 grados. Ahora el Estado acompaña porque su deber es el bien común. Acompaña el proceso, facilita los canales y la legitimidad es importante. Eso. ¿Puedo agregar una cosita? Perdón Sí. que me sume. Solamente decir que el rayado de cancha también es muy importante. Ahora estamos, el Ministerio de Hacienda, entiendo que está volviendo a empujar el tratado del TPP-11, que de concretarse significa un retroceso tremendo para temas agroecológicos. Necesitamos también un Estado fuerte en poner trabas, por ejemplo, al rescate de semillas, cosas tan sencillas como que no podamos, que los campesinos no sean capaces de ocupar sus propias semillas, que tengan que estar preocupándose si es que la semilla del vecino se viene para acá, ese tipo de cosas. Sí tenemos que tener un Estado que sea fuerte y que tenga la capacidad de decir que no, en el fondo, a quién estamos privilegiando y a quién le vamos a dar la capacidad de generar sus propios alimentos. Y esta idea de soberanía alimentaria para mí es muy relevante porque significa que recuperamos, nosotros nos volvemos a hacer cargo de lo que comemos, ese vínculo muy ancestral que comentaba que se ha perdido con el tiempo, la soberanía alimentaria lo trae de vuelta. Y eso no se puede lograr si es que también no tenemos un rayado de cancha que sea justo y que sea claro. Gracias, Gloria, también por esa intervención. Y como para complementar un poco lo que tú estabas diciendo, mencionaron que dentro de otros actores que investigan el tema territorial, sugieren analizar la amplia investigación de RIMIS, desarrollo territorial, cohesión territorial, también considerar la nueva política nacional de desarrollo rural. Y en ese sentido, también surge la pregunta, porque tú mencionaste desde la perspectiva territorial a Ana Muri, pero, por ejemplo, también mencionaste el nivel académico y de políticas públicas. ¿Qué iniciativas conoces a nivel nacional en ese sentido? Como lo que hacen en UTT o GEPAMA. La verdad es que en Chile yo no he visto el mismo nivel de organización que han logrado en Argentina.
tengo que ser ahí súper honesta. Creo que Anamuri es una de las asociaciones a nivel nacional que más trabajo ha hecho. La Vía Campesina, que es una organización internacional donde Anamuri también forma parte, ha empujado también algunos temas, pero yo diría que lo que se está haciendo en Argentina es súper relevante como ejemplo. Están poniendo temas, se están haciendo cargo de mercados que antiguamente eran casi monopolio de la agroindustria y que los están recuperando los propios campesinos, los propios trabajadores de la tierra. Eso es algo que nosotros no hemos, siento yo que es una discusión un poco pendiente que se está dando ahora, en los años recientes, pero que no ha tomado el mismo relieve que ha tomado en Argentina. En el ámbito académico, a mí me alegra muchísimo que ustedes estén impulsando estos webinars desde la Facultad de Agronomía, porque la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile históricamente siempre tuvo una mirada muy diferente. Y me alegra muchísimo ver que se están poniendo otros temas sobre la mesa dentro de la enseñanza de los profesionales que después van a salir al ámbito laboral, que no van a tener solamente una mirada. Así que yo diría que este ámbito, esta iniciativa que ustedes están haciendo, vendría siendo una cosa bien pionera dentro de Chile, digamos por la escala académica. Y algo como UTT, en Chile por lo menos yo no conozco. Si hay alguien que estés viendo y que lo conoce, por favor me escribe y me comenta, porque me interesaría muchísimo hablar con ellos también. Muchas gracias, Gloria. Vamos a ir con otra pregunta que se hizo en el chat de Facebook. En realidad fue como de las que se hicieron al principio de la presentación de ustedes, Felipe y Gerardo, en que dicen: no obstante, pueden haber distintas concepciones de territorio y gobernanza. Debe haber alguna coincidencia o a lo menos cercanía que pudiera determinar una condición mínima para darle equilibrio a un territorio. Pues si es tan amplio, puede llegarse a no alcanzar dicho equilibrio. ¿Cuál a su juicio son estas condiciones mínimas? Esta en realidad va abierta para todos, pero se hizo en un principio en la presentación de Felipe y Gerardo. Yo puedo dar un aporte muy teórico, que algunas condiciones mínimas desde la teoría que comenta Elinor Ostrom para gobernanza es que se den algunas cosas como límites claros de la gobernanza del territorio que se está gestionando, que hayan sistemas de arbitraje que sean justos y conocidos por todo el mundo. ¿Cuál otra? Monitoreo, que haya un sistema de monitoreo que sea eficiente. En el fondo, si vamos a tener reglas, que esas reglas se cumplan y que se cumplan con sanciones que sean asimétricas en el fondo, o que estén bien correlacionadas con la sanción que se busca, que toda la gente sepa cuáles son estas reglas también. En el fondo establece, yo no me acuerdo bien cuáles son, pero establece 7 u 8 principios que hablan de que la gobernanza debería ser más exitosa para la gestión de bienes comunes cuando se dan esos 7 u 8 principios. Que son muy buenos porque son bien instintivos y que en realidad no es una regla estricta, sino que son estándares o parámetros más o menos claros de cómo facilitar una gobernanza que sea más eficiente, o que tenga una mejor capacidad de tener éxito en el futuro, digamos, sin acabar todos los recursos que se están gestionando. Eso, por mientras el Felipe y Gerardo pensaban en otra cosa. Sí. Felipe, bueno, ahora nos turnamos al revés, voy yo primero y después complementas tú. Pero bueno, esto en realidad es desde lo que y en realidad esto también yo lo transmito en las clases, la complejidad y la polisemia de los conceptos, desde dónde nos paramos para entender el concepto. Eso no quita, por supuesto, que investigadores, técnicos o la población en general tome una postura. Yo creo que ahí hay una cuestión relevante, porque la gobernanza también puede ser comprendido como una arena de juego de interrelaciones de actores, y ese es un concepto mucho más neutral. Ahora, para propender esos equilibrios, miren, por lo menos la mirada que tengo yo, hay una mirada más institucionalista
de mucha reglamentación, norma, y que en el fondo todas las rutinas se van dejando cotejadas en una especie de estructura de norma y que ven, ya, perfecto, si hacemos tal cosa, llegamos a tal producto, desde sistema hipernormado a el otro opuesto, que es donde en el fondo no hay rayado de cancha, como dice Gloria, y ahí todos los actores en realidad actúan e interactúan en realidad a partir de los recursos sobre todo que tienen, y claramente los recursos cuando son muy asimétricos, ahí se ve un poco esta ley de la selva. En lo que yo veo, al menos, yo procuraría fijarme en los mecanismos de construcción de acuerdos. Porque hay que recordar que no necesariamente la gobernanza es una gobernanza formal. De hecho, si unas personas comienzan, una comunidad comienza, ya, primero es lo más simple, a saludarse, luego, oye, podríamos hacer algo en común, oye, ¿por qué no hacemos un huerto? Hay elementos que se van dando de forma espontánea. Entonces, en mi opinión, tampoco hay que caer al extremo de ir normalizando todo, que sería este otro lado de la balanza, pero que sí, si hay instancias de gobernanza informales que esas están, pero lleno, o sea, toda nuestra actividad humana nos lleva a hacer gobernanza, incluso dentro de nuestras familias, dentro de nuestros trabajos, ahí uno va revisando cómo es la jerarquía, ¿cierto?, con la estructura. Por eso es interesante analizar fenómenos de gobernanza informal, porque nacen siendo más horizontales y parejas, y allí lo que yo me preocuparía tal vez es justamente de qué manera los actores logran resolver sus diferencias y construyen acuerdos. Y ojo, no es llegar a acuerdos, es construir acuerdos. Construir acuerdos es mucho más difícil porque implica efectivamente que el conocimiento del grupo dan parte, ceden cosas y ven este bien común. Entonces yo haría esta como polo opuesto, ¿cierto? Lo hipernormalizado y lo no normalizado, y que haya este equilibrio, convergencia, en realidad sería explorar la construcción de acuerdos. Eso yo pondría como harto ojo en eso, digamos, para el futuro también. Eso, no sé si Felipe... Sí, sí, yo me quedé dando vuelta un poco y me parece súper interesante la pregunta porque es como la pregunta de en el fondo, ¿quién tiene la razón acá sobre cómo se logran los equilibrios ecológicos, los equilibrios sociales, etcétera? Si es la academia, si es el Estado con sus políticas, si es la comunidad, etcétera. Y de ahí cobra, me hace mucho sentido lo que comentó recién Gerardo, de que finalmente el equilibrio para mí va a estar dado también a partir de un proceso de construcción, un proceso de llegar a un acuerdo a partir de los saberes que van a aportar los distintos actores. No hay que olvidar que en todos estos procesos de gobernanza hay posturas, pero también hay intereses en juego. Entonces, ¿cómo lograr acuerdos sobre la base de intereses sobre el territorio, sobre los recursos naturales que existen? Y ahí está como la clave, en el fondo. Si hay una supremacía de la opinión académica, probablemente va a haber una tendencia hacia un estado del sistema socioecológico derivado de normas como tecnocráticas, ¿cierto? Sobre la base de fórmulas y de lo que la ciencia dice, que está bien, pero no necesariamente eso es lo que quiere o es lo que se condice o con las necesidades y las problemáticas locales o de lo que quieren las comunidades propiamente tal. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí entre de dónde vienen todas estas ideas y estos datos incluso y los conocimientos para llegar a las soluciones. Entonces, de ahí que es importante esta discusión que existe sobre la disminución de las brechas que existen fuertemente entre las comunidades, los tomadores de decisión, la academia, etcétera, y que muchas veces tienen que ver con el manejo de lenguajes diferentes. Muchas veces se reúnen a conversar, tienen lenguajes diferentes y a veces están hablando de lo mismo, pero no se entienden. Entonces ahí cobra relevancia esta idea que ha puesto Gerardo sobre que es importante el proceso de construcción de acuerdos, que no es un proceso fácil, pero que es necesario, y que en la medida que estén todos de acuerdo, finalmente podemos decir que se puede lograr un equilibrio. Ahora,
es complejo porque en el escenario de cambio climático, sobre todo, uno esperaría que quizás las medidas que se tomen vayan en la línea de, no sé, pues, en reducción de una utilización excesiva de recursos, etcétera, etcétera. Pero ahí un poco está la necesidad de llegar a acuerdos sobre los intereses. Eso por mi lado, Claudia. Gracias, Felipe. Bueno, estamos ya en el tiempo en realidad, pero está súper interesante la presentación. Quería transmitirles simplemente que dieron muchas gracias por sus presentaciones. Quieren contactarse con ustedes, así que ahí si después pueden acceder al chat de Facebook, pueden ver quienes quieren comunicarse con ustedes justamente por este tema. También después les voy a pedir que repiten la información sobre el diplomado en liderazgo y gobernanza territorial porque quedaron interesados. Y cerrar con una última pregunta que ojalá sea bien precisa, que preguntaban si podían precisar el concepto de infraestructura verde. Y cerrar con eso, quizás después que cada uno pueda dar algún mensaje o algo, con el que quisieran que la gente que está viendo se quedara respecto a esta temática. Sí, bueno, quizás para dar un gancho ahí para las personas que se interesaron en el concepto de infraestructura verde, está muy ligado a la idea de reconstruir o recuperar o fortalecer soluciones basadas en la naturaleza al interior de las urbes. En términos prácticos, no sé, humedales, conservar la estructura de los humedales, el funcionamiento ecológico, corredores verdes al interior de las ciudades, ¿cierto? Parques conectados con estructuras ecológicas preexistentes, etcétera, de manera de que en el fondo al interior de las urbes existan en el fondo flujos ecológicos, flujos genéticos, etcétera, y que en el fondo las urbes no sean como una isla de cemento 100%, sino en el fondo que... Y esto va de la mano con la idea de que la infraestructura verde puede, y en otros países incluso está ayudando a, por ejemplo, mitigar el cambio climático, disminuir, o sea, perdón, mitigar problemas como las islas de calor, ¿cierto? En las ciudades, producto del aumento de la superficie de vegetación, ¿cierto? En los edificios, los techos verdes, y de ahí que cobre esta idea de los huertos urbanos estratégicamente conectados al interior de las ciudades, porque pueden en el fondo contribuir a esta lógica de la infraestructura verde. Yo quizás darles la invitación hay un proyecto en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile que se llama corredoresverdes.cl. Yo creo que ahí pueden encontrar mucha más información sobre este concepto, en particular con el profesor Alexis Vázquez, que es de la Facultad de Arquitectura. Él trabaja exclusivamente sobre la temática de la infraestructura verde. Bien, muchas gracias por sus respuestas. Ya tenemos que cerrar, pero nuevamente quiero agradecer su presencia acá, el haber compartido sus conocimientos, el haber hecho esta discusión tan interesante y esperamos volver a encontrarnos para seguir conversando sobre estos temas, seguir profundizando. Esperamos que en el Magíster de Agroecología podamos abordar y poder sacar propuestas concretas. Y bueno, quería dejar los invitados también a los próximos webinars. El jueves 3 de diciembre va a haber uno sobre género, justicia y equidad en los sistemas agroalimentarios, en el cual va a participar la académica Loreto Tenorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y Francisca Fernández, ella es antropóloga e integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios. Y el jueves 17 de diciembre vamos a hablar de economía circular y ambiental, en el cual va a participar el académico Marcos Mora y Tonsi Tomic, quien es consultor en asesorías ambientales estratégicas y gestión sustentable. Así que muchísimas gracias por haber participado y esperamos encontrarnos nuevamente para seguir conversando sobre estas temáticas. Super. Chao. Muchas gracias por la invitación. Chao, Gracias chao. por la invitación. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Que les vaya súper bien. Chao.